Muy buen día, bienvenidos a las conmemoraciones del 174 aniversario de las batallas del Valle de México. En estos días de agosto conmemoramos la batalla de Caza, de Churubusco, pero también una de las batallas más importantes en la defensa de la ciudad, la batalla de Padierna, dirigida por el general Gabriel Valencia frente a las tropas estadounidenses. Del general Valencia en este día contamos con la presencia de la maestra Laura Herrera, quien nos ofrecerá la conferencia General Gabriel Valencia, un militar borrado de la historia. A partir de ella conoceremos un poco más a detalle el devenir, el trayecto de este militar, siendo parte del grupo militar aliado en muchas ocasiones del general Antonio López de Santana, pero también un competidor natural al provenir del mismo estamento, de la misma corporación en las luchas políticas del siglo XIX mexicano y de las luchas bélicas al interior del grupo militar y también en la defensa de la patria como jefe del Ejército del Norte, aunque derrotado. En este caso, la derrota del general Gabriel Valencia, dolorosa para el país, también significó en parte su salida de la historiografía de este importante general del siglo XIX mexicano, parte de este triunvirato de militares con Santana y Mariano Paredes Arrillaga, que en una constante disputa por acercarse al poder, que normalmente ganaba Santana, alguna vez ganó Paredes, y el que quedó al fondo muchas veces fue el general Gabriel Valencia, por lo que contribuyó también a que sea un poco más nebulosa su figura en nuestra historia mexicana. Pero para adentrarnos en esta figura, en esta persona, contamos hoy con la presencia de la investigadora Laura Herrera, profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrita a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Ella es fundadora del Museo Nacional de las Intervenciones, colaboradora del exconvento de Churubusco, pero sobre todo amiga del museo. Ha trabajado, entre otros temas, de la cultura literaria del siglo XIX, las intervenciones norteamericanas y los almanaques para viajeros y para el público en general durante el siglo XIX. Laura, encantados de que estés en este día con nosotros para compartir sobre Gabriel Valencia con el público del Museo Nacional de las Intervenciones en estos actos conmemorativos a las batallas del Valle de México. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la directora del Museo Nacional de las Intervenciones, maestra Cecilia Genel Velasco, por la oportunidad que me brinda para presentar esta exposición sobre datos biográficos de un general muy poco conocido en la historia de México, pero que tuvo un papel relevante en la misma, particularmente en que se relaciona con la historia de este museo. Me voy a permitir leer para hacer más fluida la presentación. En consonancia con la línea que se ha marcado en el Museo Nacional de las Intervenciones de rescatar la biografía de personajes que participaron en las diferentes intervenciones, en esta ocasión me propongo hacer un acercamiento al general Gabriel Valencia, al que solo se le menciona por haber sido el protagonista, en su calidad de general en jefe del Ejército del Norte, en la batalla llamada de Padierna o de Contreras, que tuvo lugar los días 19 y 20 de agosto de 1847 y cuyo resultado fue una desastrosa derrota. Y eso porque es un capítulo ineludible de los acontecimientos que siguieron en el proceso de la guerra México-Estados Unidos en el Valle de México y cuyo desenlace fue la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848. Desde luego, Valencia no es la excepción, pues existe un vacío sobre muchos actores de nuestra historia de los cuales sabemos poco o nada, sobre todo porque no alcanzaron la estatura de las grandes figuras que nos son familiares y porque él no dejó para la posteridad diarios, memorias y ni siquiera su testamento. El caso de Valencia es curioso. Se le ha considerado como un actor secundario, pero sobre todo porque desde mediados del siglo XIX hubo un empeño en literalmente borrarlo de la historia, pues resultó un personaje incómodo, un insubordinado
quien por su actuación durante la guerra puso en evidencia ni más ni menos los arreglos de Antonio López de Santana con los norteamericanos. La biografía de Valencia, en efecto, no se puede disociar del seductor de la patria en el contexto del proceso de formación nacional de las primeras décadas del México independiente, en las cuales el sector castrense fue el dominante. De tal forma que la relación entre ambos generales es representativa de cómo los personalismos, los intereses particulares, las redes de complicidades y el arribismo afectaron negativamente la vida nacional. Dicho lo cual, mi hipótesis es que ese origen oscuro del que escribiera Guillermo Prieto, esa carencia de linaje del personaje, fue muy determinante para sus años futuros, que manifestó desde muy joven. Era desobediente, ignorante, irascible, duro y dominante, además de sus hábitos inaceptables en un medio profundamente conservador. De ahí que, aunque Valencia escalara en los ámbitos militar, político y social, prevaleció el desdeño hacia él, no solo por sus pares, que más bien le temían por el poder que llegó a tener por momentos, sino también por los entonces llamados hombres de bien, que hicieron patente su desprecio hacia su persona. Estos rasgos ayudan a explicar su conducta en agosto de 1847, pero a esas alturas, su ambición de gloria y sed de poder, como lo condenara Santana, no fue fortuita o impredecible, sino resultado de una serie de coincidencias y disidencias, de encuentros y desencuentros entre ambos. En vista del tiempo que tenemos, pues me limitaré a aportar algunos datos sobre la biografía del personaje. Gabriel Valencia nació en la Ciudad de México el 17 de marzo de 1798. Hijo de español y mexicana, aunque fue registrado en el libro de españoles, no existe rastro de su familia. Ingresó a la milicia, no sabemos por influencia de quién, porque era necesario ser descendiente de un hidalgo. Entró como cadete al Batallón Provincial de Infantería de Tulancingo en 1810. Combatió a las guerrillas en su jurisdicción y a partir de 1813, al pasar al Provincial de Infantería de México como subteniente, por su malísima conducta fue recluido en el fuerte de San Diego y estuvo bajo las órdenes del coronel Gabriel de Armijo en Tierra Caliente. Él, el general Armijo, muy conocido por su crueldad y del cual nuestro personaje algo debió de aprender. Comisionado en Zacualpan, juró el plan de Iguala el 2 de marzo de 1821 y en Teloloapan se integró al ejército trigarante. Estuvo presente en Valladolid y en Guanajuato, donde pasó a las órdenes de Anastasio Bustamante en el batallón de Tres Villas y participó con este en el combate de Azcapotzalco. Finalmente marchó con el ejército trigarante en su entrada triunfal en la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Como teniente pasó de provincial al ejército regular. Esto es muy importante subrayarlo porque los grupos provinciales estaban no regulados y al pasar al ejército formal, pues ya empezó en ascenso su carrera. Como tal, ingresó al primer batallón de infantería de línea. Un año después fue ascendido a teniente coronel. Inauguró su trayectoria de defecciones al unirse al plan de Casamata, encabezado por Antonio López de Santana, contra el Imperio de Iturbide, en 1823. Al año siguiente, ya instaurada la Primera República Federal, pasó al cuarto batallón de infantería y fue enviado al cantón de Jalapa para proteger al estado de Veracruz de un esperado ataque español. Estuvo presente en la capitulación de San Juan de Ulúa y permaneció en esa entidad entre 1825 y 1827, periodo en el que yo concluyo debió haber conocido al general Antonio López de Santana, pues estuvo muy cerca de su lugar de residencia. Desde entonces se convirtió en su ferviente admirador y fiel seguidor. Al servicio del gobierno luchó contra los amotinados en la Acordada en 1828. Luego pasó al batallón activo de Michoacán y estuvo en la Guerra del Sur contra los federalistas.
y, por haberse distinguido en campaña, ascendió a general de brigada en 1832. Pronto defeccionó y se pronunció por el Plan de Veracruz, encabezado otra vez por Santana, en contra ahora del gobierno de Bustamante, con la intención de restituir a Manuel Gómez Pedraza en el Ejecutivo. Y pasó como tercer jefe del Ejército Libertador. Así operó en los alrededores de la capital. Al fin, Bustamante renunció a la presidencia mediante el Convenio de Zabaleta, en cuya firma Valencia fue uno de los representantes de Gómez Pedraza y de Santana. Este fue el primer acto de relevancia nacional en que Valencia figuró. Al resultar electo presidente Santana y vicepresidente Valentín Gómez Farías en 1833, Valencia fue nombrado comandante general de México, un empleo estratégico, puesto que quien lo ostentaba tenía el control militar de la capital. Y aquí sí quiero ampliar un poco el concepto, porque la comandancia de México no solamente era el área conocida como Distrito Federal, sino que abarcaba todo el Estado de México, y en ese entonces el Estado de México poseía también el Estado de Hidalgo, el Estado de Guerrero, Morelos y Tlaxcala. Así que pensemos en una amplísima jurisdicción que estaba al mando de este militar y que por lo tanto era absolutamente estratégico. También combatió en esa calidad como comandante de México, pero también combatió varios levantamientos armados que al grito de rebelión y fueros luchaban contra las leyes reformistas que afectaban los privilegios de la Iglesia y del Ejército, emitidas por el Congreso Liberal apoyado por Gómez Farías. Santana, que no simpatizaba con tales reformas, promovió el Plan de Cuernavaca en mayo de 1834, cuyo objetivo justamente era disolver al Congreso Liberal. Valencia no solo se adhirió al pronunciamiento, sino que impulsó a los comandantes militares a que lo apoyaran. El propio Valencia impidió que se realizaran las sesiones en la Cámara de Diputados. Triunfó el movimiento. El Ejecutivo dispuso la disolución de la legislatura, abrogó las leyes reformistas, eliminó al vicepresidente Gómez Farías para luego convocar a nuevas elecciones legislativas. Pronto marchó a reducir el movimiento federalista en San Luis Potosí, donde salió exitoso y fue comandante militar de ese estado. En respuesta a la imposición del sistema centralista en 1835, los colonos tejanos decidieron separarse de la República Mexicana. Ante ello, Valencia, con una postura patriótica, fue el primero en convocar a los mexicanos a ir a combatirlos y a ponerlos bajo control, para lo cual lanzó una proclama a los mexicanos y de inmediato se dirigió a San Luis Potosí para reclutar hombres y pertrechos. Pero Santana decidió encabezar la campaña y lo excluyó, por lo que Valencia se sintió agraviado. Luego, en 1836, sobrevino la Declaración de Independencia de Texas y el fracaso de la campaña, cuando Santana cayó prisionero y firmó los llamados Tratados de Velasco, por los que reconocía la independencia y ordenó, de Texas, y ordenó el retiro del ejército mexicano al sur del Bravo. Al llegar la noticia de que el general presidente se hallaba prisionero, a instancia suya, se le nombró jefe del Ejército de Reserva y Operaciones contra Texas, para ir a rescatar al general Santana. Así, convocó a los mexicanos para que se le unieran y empezó a organizar la expedición. Sin embargo, el mando se le dio al general Nicolás Bravo y él se tuvo que conformar con un nombramiento inventado de cuartel maestre. En tal calidad llegó hasta Matamoros, pero ese ejército nunca entró en acción, sobre todo por la carencia y la pobreza de recursos económicos. Malograda la misión, Valencia regresó a México sin nombramiento y sin cuerpo. Para entonces, en 1837, ya se sabía que Santana se había entrevistado con el presidente norteamericano en Washington y se rumoraba que había negociado el territorio mexicano. Por esto, Valencia, que consideraba que cualquier transacción era un acto de alta traición, realizó una junta de generales y propuso que se desconociera a Santana.
lo mismo que el tratado que había firmado. Sin embargo, el gobierno no solo ignoró la iniciativa, sino que además lo mantuvo marginado. Santa Anna regresó al país y se recluyó en su hacienda. Fue hasta fines de 1838 que, ante la intervención francesa en Veracruz, pidió ser comisionado al puerto para ir a combatirla. Aunque no llegó a tiempo para participar en el enfrentamiento del 5 de diciembre, en el cual fue herido Santa Anna, que había regresado como comandante. Ahí se reencontraron los dos generales y a Valencia le dio el mando de la división de Tuxpan. Mientras Santa Anna se recuperaba de la amputación de su pierna, Valencia intercambió cortesías con la flota británica, cuyo ministro sirvió como intermediario para el arreglo de la paz con Francia. Ya un tanto repuesto, Santa Anna, escoltado por Valencia, viajó a la Ciudad de México para presentar la propuesta al Congreso, misma que fue aceptada. Nuestro personaje regresó al puerto y estuvo presente en la firma del tratado que puso fin a la llamada Guerra de los Pasteles el 9 de marzo de 1839. De regreso a la capital, el presidente Bustamante lo nombró comandante general del Distrito de México y combatió con mucho éxito levantamientos federalistas en diferentes puntos del país. En este empleo, durante la presidencia interina de Santa Anna, marzo-julio de 1839, se le comisionó para enfrentar a los líderes federalistas José Urrea y José Antonio Mejía en Puebla. Fue así como en la hacienda de San Miguel la Blanca, en Acajete, triunfó sobre los rebeldes el 3 de mayo. Habiendo caído prisionero Mejía, Santa Anna le ordenó que lo ejecutara de inmediato, lo que hizo. Con ello, don Antonio eliminó a uno de sus principales enemigos políticos. Con este hecho de armas, Valencia demostró una vez más su lealtad hacia el caudillo. Pero al mismo tiempo le disgustó que Santa Anna se adjudicara el triunfo. En ese momento guardó su resentimiento, pues por Acajete se le ascendió a su tan buscado ascenso a general de división y pronto el presidente Bustamante lo nombró jefe de la plana mayor del ejército, que si bien era un empleo de carácter administrativo, sí le representó un mayor reconocimiento en el sector castrense. Por ello, Valencia ya se sintió suficientemente capaz, poderoso y con el prestigio suficiente para competir y escalar en el ámbito político. Esta alta autoestima se hizo patente ante el pronunciamiento federalista del 15 de julio de 1840, en el que José Urrea y Valentín Gómez Farías se apoderaron del palacio, así como de la persona del presidente Bustamante. Valencia actuó con gran rapidez y acierto y se le dio todo el poder para someter a los rebeldes. Así, logró liberar al presidente y luego de 2 semanas de duros enfrentamientos en la ciudad que causaron muchas víctimas civiles, negoció con los pronunciados y les concedió la amnistía. Por primera vez, Valencia le ganó la partida a Santa Anna, quien ya movilizaba sus fuerzas y se dirigía a México para restaurar el orden y erigirse nuevamente como el Salvador. Por este hecho, Valencia fue premiado por el Congreso con una espada con piedras preciosas y una cruz de honor que le fueron entregados a mediados del año siguiente, aunque no con la solemnidad que él esperaba. Para entonces, 1841, ya estaba inconforme con el gobierno y al pronunciarse para Paredes y Arrillaga el 8 de agosto en connivencia con Santa Anna, Valencia aprovechó la coyuntura y se incrustó. Se adhirió al plan, se apoderó de la ciudadela y conminó a Bustamante a que renunciara a la presidencia. Como jefe del ejército y libertador del centro, sostuvo combates contra las fuerzas gobiernistas durante 17 días que causaron terror en la población citadina. Al fin, los 3 jefes se reunieron en Tacubaya, acordaron que Santa Anna ocupara la primera magistratura y el 28 de septiembre, Santa Anna, lanzó el plan de Tacubaya, por el que se arrogaba poder casi absoluto para restaurar el orden y se pudiera elegir un nuevo Congreso. Valencia, como jefe de la tercera división del ejército,
Encabezó los combates en la capital hasta que Bustamante se retiró de palacio. Y fue él quien recibió las instalaciones cuando se produjo el acuerdo de la Estanzuela, por el cual finalmente renunció Bustamante el 6 de octubre de 1841. Al fin, en lo que fue una farsa, Santa Anna fue electo presidente. Por su actuación en el golpe de Estado, fue premiado Valencia por el general Santa Anna al darle un premio muy importante, que fue la administración del valioso Fondo Piadoso de las Californias, que fue la base de su enriquecimiento personal, pues adquirió varias propiedades rurales y urbanas, además de dinero, por las transacciones que realizó con sus amigos y con el círculo santanista. Logró también la concesión del Camino de Tehuantepec para su amigo José de Garay, de la que más tarde él mismo resultó socio. Así también logró otra para la construcción del camino a Acapulco, aunque esta tampoco se construyó, pero resultó muy beneficiado por Santa Anna. Como el Congreso resultó con mayoría federalista y cuyas iniciativas afectaban los intereses del clero y del ejército, Santa Anna promovió el llamado Plan de Huejotzingo el 11 de diciembre de 1842, y Valencia se adhirió y acto seguido impidió que los congresistas sesionaran, consiguió las adhesiones de las comandancias militares y con base en ellas, el general Bravo, en su calidad de presidente sustituto, disolvió el Congreso Constituyente y lo reemplazó con una junta de notables. Valencia fue nombrado presidente de la Junta Nacional Legislativa el 4 de enero de 1843. Esto equivalía un tanto, ser presidente de la Junta Nacional, como ser presidente del Congreso de la Unión en nuestros días. Veamos esa importancia que llegó a tener este militar. Valencia, que ya se sentía suficientemente poderoso, conspiraba contra Santa Anna, y enterado se entrevistaron, y Valencia afirmó que en efecto lo hacía, pero en contra de Paredes, que pretendía contender en las elecciones presidenciales. En apariencia, reconciliados ambos jefes, el 8 de junio a Valencia le correspondió hacer entrega de las llamadas bases orgánicas de la República, que otorgaban a Santa Anna un poder casi absoluto. Si bien en 1844 fue vocal del Consejo de Gobierno, pronto marcó su distancia, renunció a la plana mayor y su ausencia ya anunciaba una ruptura con el Ejecutivo, aunque hasta la fecha no logró saber cuál fue la razón de ello. Debieron ser cuestiones personales o políticas, no lo sabemos todavía. Y tan fue así que cuando Paredes se pronunció en Guadalajara el 1 de noviembre, Valencia no atendió al llamado de Santa Anna que le hacía desde Querétaro para que lo apoyara. Y al producirse el movimiento del 6 de diciembre, por el que el general José Joaquín de Herrera fue nombrado presidente interino por el Congreso, Valencia de inmediato se puso a sus órdenes. Estuvo al mando de la plaza hasta que llegara Bravo e hizo los preparativos para defender la capital, pues Santa Anna, ya en Puebla, amenazaba con atacarla y recuperar el poder. Es más, el 15 de diciembre, Valencia lanzó una proclama haciendo un llamado para tomar las armas. Decía, para salvar a la patria de la tiranía de Santa Anna. Saldría finalmente meses después a su exilio en Cuba, donde, sabemos, se entrevistaría con enviados del gobierno de Washington. Por la lealtad demostrada, Herrera lo nombró presidente del Consejo de Gobierno en enero de 1845. Pero la cuestión de Texas ya era la prioridad, puesto que el Congreso norteamericano aceptó su anexión entre marzo y julio de ese año. Además, apostó su ejército en la franja entre los ríos Nueces y Bravo para, dijeron, proteger la frontera, lo que equivale a una declaración de guerra. Ante ello, Herrera propuso negociar, pero la opinión generalizada y el Consejo lo consideraron una afrenta, por lo que México acabó rompiendo relaciones con Estados Unidos. La postura de Valencia
todo el tiempo fue a favor de hacer la guerra a los invasores y de no aceptar negociación alguna. De ahí su dictamen como presidente del Consejo de rechazar que el gobierno recibiera al enviado norteamericano que venía con carácter de plenipotenciario. Sí estuvo de acuerdo en que Paredes encabezara al ejército de reserva, cuya concentración debía hacerse en San Luis Potosí. Pero aquí es el caso que don Mariano, en lugar de partir hacia el norte, se pronunció el 14 de diciembre contra el gobierno de Herrera, argumentando, entre comillas, su incapacidad para defender el territorio nacional, lo cierto, y marchó hacia la Ciudad de México, y así, en realidad, detrás de él, lo sabemos, estaba un grupo que pretendía instaurar una monarquía en México. Para entonces se rumoraba que Valencia conspiraba contra el presidente Herrera, lo que se confirmó el 30 de diciembre, cuando se presentó ante el presidente y le intimó a que renunciara. Era la segunda intimación a presidentes. Y además se le notificó que Salas ya era el comandante de la Plaza de México. Como Herrera rechazara tal atrevimiento, Valencia se emplazó otra vez a la Ciudadela y firmó el acta de adhesión al plan de Paredes, al tiempo que lanzó otra proclama argumentando que Herrera no era digno de ostentar el Ejecutivo por inhábil y poco digna su actuación al aceptar negociaciones humillantes para México. Ese mismo día mandó enviados a negociar con Paredes, que ya se encontraba en Guadalupe Hidalgo, pero no sabemos si hubo resultados. Aquí viene al caso la pregunta: ¿Valencia, presidente, esperaba acaso formar parte de un triunvirato? Pues ya no lo sabremos porque no se consumó. El asunto es que por ministerio de ley, al ser presidente del Consejo de Gobierno, a Valencia le correspondía ocupar el poder ejecutivo. Sin embargo, Herrera había renunciado ante el Congreso, justamente para evitar que eso sucediera. Y en efecto, el Senado no aprobó la ascensión de Valencia. Pese a ello, este personaje se autonombró presidente, designó su gabinete y empezó a despachar en Palacio. Mientras se entrevistó en otro momento de este último día del año con el general Paredes en Guadalupe Hidalgo, aunque ignoramos los acuerdos. El asunto es que el 1 de enero de 1846, ostentando la presidencia, o sea, sentado en la silla presidencial, recibió la noticia de que la guarnición de México se había pronunciado a favor de Paredes y había mandado cuerpos de avanzada a la capital, al tiempo que recibió la orden tajante de Paredes de que preparara su entrada triunfal a la ciudad. Valencia, pues, estaba sola y no tuvo más remedio que abandonar el recinto y escribir a aquel jefe que se sometía. Hasta ahí llegó su supuesta gestión presidencial. El 2 de enero entró Paredes a la Ciudad de México y por la noche Valencia asistió sumiso a la Junta de Generales que nombró presidente a don Mariano. Valencia quedó como segundo en el Consejo de Gobierno. Entramos ahora al capítulo Guerra con Estados Unidos. Entre tanto, como se produjeron enfrentamientos allá en Del Bravo, el presidente norteamericano declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846 y Valencia, ya como diputado electo al Congreso Nacional Extraordinario, votó a favor de hacer la guerra a los invasores y que Paredes encabezara el ejército. Pero como este se retrasó en su salida, sobrevino otro pronunciamiento, el de Salas, del 4 de agosto, que trajo de regreso a Santana, quien sin problema cruzó el bloqueo de la Armada norteamericana en Veracruz y llegó a la Ciudad de México y declaró que su único objetivo era ir a combatir al enemigo. Días después, como fue el movimiento de Salas, que era de carácter federalista, se restituyó la Constitución de 1824, por lo cual Valencia dejó de ser diputado. Entre el 14 y el 28 de septiembre, ya en Tacubaya, y nombrado presidente interino Santana, se dedicó febrilmente a organizar su ejército y dejó el Ejecutivo de nueva cuenta en manos del vicepresidente Gómez Farías.
En esos días se entrevistó Valencia con el caudillo y se produjo la reconciliación entre ambos generales. Pues nuestro personaje estaba ansioso de salir a luchar contra los invasores. Así que fue nombrado segundo del ejército de operaciones y como tal se le ordenó marchar a Guanajuato para reclutar hombres y pertrechos. Su misión la cumplió a cabalidad, pues el 10 de noviembre llegó a San Luis Potosí e hizo entrega al general Santana de 5.600 hombres de infantería y caballería. Pero el retraso en la salida del comandante hacia Saltillo, con el argumento de la carencia de recursos, empezaron a correr rumores de que algunos generales conspiraban contra él, organizados en torno a una supuesta sociedad secreta que se llamaba Planeta Rojo, y entre los cuales, por su ascendencia, se decía, estaba Valencia. Por ello se explica que Valencia fuera enviado lejos de la capital potosina el día 6 de diciembre. Se le mandó a Tula de Tamaulipas con solo 1.200 hombres para que se mantuviera únicamente en observación de una amplísima superficie territorial que se puede apreciar en la diapositiva, que son más de 300 kilómetros cuadrados, calculo, y que era imposible vigilarla por la orografía tan accidentada del terreno. Pero bueno, lo envió para sacarlo de la jugada y obviamente de su injerencia en su ejército. 4 días después, en cuanto llegó a Tula, escribió a su superior diciéndole que él podía ir a recuperar posiciones tomadas por el invasor con guarniciones débiles, para lo cual requería urgentemente refuerzos y recursos para alimentar a sus hombres. La respuesta fue negativa y se le prohibió que se moviera de su cuartel. Valencia reiteró su solicitud en diciembre, pero la contestación fue categórica: solo mantenerse a la defensiva. La inmovilidad e impotencia aumentaban la desesperación de don Gabriel. El 22 de enero propuso a Santana salir con guerrillas para asaltar los trenes enemigos y quitarles equipajes. Y esta fue la gota que derramó el vaso. La respuesta de Santana fue de reprimenda. Le trató de insubordinado y sin más lo destituyó como segundo jefe del ejército de operaciones. Asimismo, lo expulsó del ejército y le ordenó que se confinara en Guanajuato, lo que comunicó al ministro de Guerra. Esto causó mucho malestar entre jefes y oficiales y arreciaron los rumores de que se rebelarían en contra del comandante, lo cual no sucedió, pues el 28 Santana emprendió su marcha hacia Saltillo. En el diario del gobierno se publicó una nota anónima, aunque después se supo que el autor había sido Gómez Farías, que afirmaba que Valencia organizaba desde Dolores Hidalgo una conspiración contra Santana, lo cual Valencia negó rotundamente y se inició un juicio al respecto. Ya derrotado Santana en Angostura y vuelto a la Ciudad de México, el 21 de marzo, Valencia, desde Dolores Hidalgo, se dirigió al ministro de Guerra congratulándose de que hubiera concluido la dichosa llamada rebelión de los Polcos y sobre todo por la destitución de Gómez Farías. Ahí mismo pidió permiso para trasladarse a Tacubaya a fin de recuperar su salud y reivindicarse ante las calumnias que se le habían levantado. Se le concedió, pero se le tenía vigilado. Llegó el 31 de marzo. Cuando Santana salió rumbo a Jalapa para enfrentar al invasor que ya se había posesionado de Veracruz y avanzaba peligrosamente hacia la capital, no llamó a Valencia. Dejó en el cargo de presidente a Pedro María Anaya, quien convocó el 3 de abril a una junta militar para planear la defensa de México, pero fuera de la ciudad. Asistió Valencia, quien ofreció reclutar increíblemente 20,000 hombres y encabezar la defensa. Quizá porque pareció una fanfarronada, no fue tomado en cuenta, y por lo cual él mismo se quejó. Pero ante la derrota de Cerro Gordo, que hacía inminente la proximidad de los invasores, el 12 de mayo, el general Anaya le dio una división de 4,000 hombres y 12 piezas de artillería. Eufórico, Valencia lanzó una proclama al pueblo
dijo que marchaba con su cuerpo para operar en combinación con el general Santana. Así se le comunicó al general presidente el día 14, en el sentido de que Valencia salía a Puebla para unírsele, lo mismo que Juan Álvarez. Santa Anna, que deambulaba por Ayotla, en el estado de Puebla, con los restos de su derrotado ejército, fue informado de la fuerza que se le había dado a Valencia y se convenció de que éste encabezaba un movimiento en la capital para propiciar un golpe de estado. Así que se lanzó de inmediato a México, donde arribó el día 19, destituyó a Anaya y desbarató los planes que había instrumentado. Al día siguiente, en la Junta de Generales convocada por el general Santana, a la que asistió Valencia, estableció que la Ciudad de México sería el centro de operaciones y expuso su plan, consistente en 2 líneas de defensa. Una exterior, fortificando el Peñón, la hacienda de San Antonio, el convento de Churubusco y el puente. La otra, interior, con fortificaciones en las garitas. Nombró generales al mando de los ejércitos de Oriente y del Centro, y a Valencia le dio el del Ejército del Norte en San Luis Potosí, llevando como su segundo a José Mariano Salas, que en realidad era su espía. Y desde luego esta decisión pues respondió nuevamente a tenerlo lejos del centro de operaciones. Pero Valencia obedeció. Tomó el mando en San Luis Potosí el 5 de junio. Encontró una fuerza maltrecha, hambrienta y llena de enfermos y mutilados, dijo, que eran los restos de la angostura. Desde el día siguiente se le informó que no había recursos y que el ministro de Guerra le dijo que se las arreglara como pudiera, sacándolos de los estados, pero ahí se encontró con un problema. Los gobernadores no lo reconocieron como autoridad y se negaron a cooperar. A la autoridad le pidió reiteradamente le diera por escrito sus instrucciones y se señalaran sus facultades, lo que, no sucedió. Por ello, Valencia vio con cierto agrado la formación de la que se llamó Coalición de Lagos, formada por varios estados para su autodefensa, y que al menos prometían colaborar con su ejército. Tal postura fue interpretada por el alto mando como una infidencia, pues eso le restaba fuerza al ejército que se aprestaba a combatir al enemigo en el Valle de México. Nuestro personaje al fin se afanó con lo que pudo en reorganizar y disciplinar su ejército. Además, formó un plan defensivo con los comandantes de los estados de la región en caso de la llegada de los invasores e incluso atacar las posiciones enemigas que tuvieran guarniciones débiles. El Ministerio de Guerra aprobó el plan, pero luego le ordenó que solo se atuviera a la defensa, que no se emprendiera ataque alguno y que si él era acometido, se retirara. A partir del 19 de junio se le previno de que era requerido en la capital y empezó rápidamente a organizar la marcha. Pero al día siguiente llegó la contraorden y así lo tuvieron entre orden y contraorden hasta el día 1 de julio, que finalmente le dijeron que sí, que avanzara, y que avanzara hacia Querétaro y que ahí recibiría instrucciones y recursos. Le dijeron que solamente debía conducir 10 piezas de artillería y 3,000 de los mejores hombres. Pero Valencia salió con 22 piezas y con 5,941 elementos de las 3 armas, lo cual naturalmente hacía más difícil la travesía de San Luis a Querétaro. Para ello tomó 2 rutas con la intención de llegar más rápido. La primera por el Camino Real, por el rumbo del Jaral, y la otra por San Luis de la Paz. El ejército del norte salió los días 8, 9 y 10 y el 12 lo hizo Valencia, vía San Luis de la Paz. Llegó a Querétaro a esperar a sus tropas que venían retrasadas por los malos caminos debido a las torrenciales lluvias, y allí se le aclaró que su ejército era únicamente de reserva. El 20 de julio ya tenía concentrada toda su fuerza en San Juan del Río y avanzó hacia la capital, aunque el 24 recibió la orden de que no entrara a la Ciudad de México, sino que se estacionara en Guadalupe Hidalgo.
Ahí llegó el día 26 al mediodía y mientras en el camino todavía venían cuerpos y parte de la artillería de Valencia, del Ejército del Norte. El 27 de septiembre, Valencia se entrevistó con Santana. El primero le propuso tomar la ofensiva contra el enemigo en el camino Puebla-México. Pero el segundo, o sea Santana, se impuso con solo su plan defensivo. Aparentemente Valencia aceptó y el comandante le ofreció vestuario y dinero, siempre insuficiente para su menesteroso Ejército del Norte. Para demostrarle confianza, Santana se presentó en Guadalupe Hidalgo el 8 de agosto a pasar revista y ponderó a los veteranos de la Angostura que venían en sus filas. En la Junta de Generales se acordó hacer la defensa hasta el final. Supuestamente allí se sellaron fidelidades, pero Santana desconfiaba de su subalterno. En su última conferencia con Santana, este le ordenó que fortificara los puntos susceptibles alrededor de Guadalupe Hidalgo y que abarcaba, imaginemos, una amplísima superficie de más de 300 kilómetros cuadrados, muy parecida a la superficie que debía vigilar en Tula, lo cual era materialmente imposible. En fin, también cumpliendo con su instrucción, se movió a Texcoco, con la advertencia de que solo se mantuviera en observación a la retaguardia del enemigo y que solo atacara si éste, después del Peñón, se retiraba, pero que si fuera el caso de que él fuera acometido, se retirara inmediatamente a su cuartel. Pero ya estando en aquella población, en Chapingo se reunió con Juan Álvarez y planearon emboscar la avanzada de los invasores en el camino. Enterado de esto, Santana enfureció, reprendió acremente a Valencia por no obedecerlo, le hizo saber que estaba muy disgustado, que desaprobaba su conducta y le exigió que enmendara su falta. Desde luego, Álvarez se deslindó. El día 15, Valencia envió su estado de fuerza. Contaba, imaginemos, 7.230 efectivos de las 3 armas y 24 piezas. Esta fuerza, si comparamos con la que salió de San Luis y la que tenía ya en Texcoco, son menos de 2.000 hombres más, pero se incrementó cuando pasó por Querétaro. Este día que manifestó su estado de fuerza, propuso a General Santana regresar a Guadalupe y salir a combatir al enemigo, pero se le reiteró que de ninguna manera, que se limitara a sus instrucciones. Ya con el conocimiento de que el enemigo se dirigía a Tlalpan y que lo más seguro era que atacara la línea de San Antonio, se le ordenó que regresara a Guadalupe y que de inmediato partiera hacia Coyoacán, donde debía establecer su cuartel. Pero luego se le indicó que mejor se dirigiera a San Ángel, de tal forma que el día 17, Valencia, con toda su fuerza, ya se encontraba en esta localidad y avisó que el enemigo ya estaba instalado en Tlalpan. Luego de realizar reconocimientos del terreno, concluyó que no era favorable, porque no había rutas de escape, por lo que pedía que se le ubicase en Panzacola u otro punto, pero que si se le ordenaba que permaneciera allí, pedía un refuerzo de 3.000 hombres. Se le contestó que continuara ahí, porque era muy poco probable que el enemigo atacara por ese flanco, pero que si así fuera, él debía replegarse inmediatamente a Tacubaya, no presentar combate. Al día siguiente volvió a Padierna, el general Valencia, y luego de una junta con sus generales, cambió de opinión y movió toda su fuerza a esa población y se reatrincheró. Hasta ese momento, este general tenía muy claro que su fuerza era auxiliar, de reserva, y que se desplazaría a cualquier punto que fuera atacado por el enemigo. Si lo era San Antonio, se movería hacia Coyoacán con la Brigada Pérez, en tanto que si el enemigo marchaba por el Pedregal, estaba seguro, él contaría con el auxilio de la Brigada Pérez y del general Santana. Y muy probablemente, aunque no estaba muy explícito, de la caballería de Álvarez, que se encontraba allá en Tepepan. Sin embargo, por la tarde se le otorgó que se trasladara a Coyoacán
y que adelantara su artillería a Churubusco. En ese momento ya se negó rotundamente a obedecer. Contestó que no abandonaría Padierna, porque de hacerlo el enemigo se acercaría peligrosamente a la ciudad y sin obstáculo alguno transitaría por el camino de Niño Perdido. Esto es, Avenida División del Norte, Cuauhtémoc, para que nos ubiquemos, o el de Mixcoac, a La Piedad o a Tacubaya. Que tal decisión la tomaba, cito, en cumplimiento de su deber y en descargo del porvenir. Acto seguido, expuso sus razones a Santana, pero éste se encolerizó por la desobediencia. Lo iba a relevar del mando, pero no lo hizo. Dijo que no vio de los escándalos ante el frente enemigo. En realidad fue porque temía que los generales y sus jefes se rebelaran por esta destitución, como había sucedido en Tula. El ministro de Guerra finalmente le contestó que Santana aceptaba que se quedase en esa posición, o sea, en Padierna, aunque no estaba de acuerdo. Le recordó que la unidad de mando es la única que garantiza el éxito, pero que hiciera lo que quisiera y que cada quien cargue con la responsabilidad que le corresponda. El 19 de agosto, Valencia confiaba en la anuencia de Santana, a pesar de todo, pero a petición de bastimentos, todo se le negó, como hacía días. La decisión del mando norteamericano ya estaba tomada. Avanzaría por la ruta de San Jerónimo, aunque como distractor mandó a mediodía que se hicieran tiroteos sobre San Antonio. Al mismo tiempo, el enemigo avanzó hacia Padierna e iniciaron las hostilidades, lo que Valencia comunicó a Santana y pidió a la brigada Pérez que lo auxiliara. Pero se negó, pues no tenía la orden expresa de su jefe. En lo más reñido del combate, mandó enviados para comunicarle a Santana su posición, pero ya no tuvo respuesta. Por la tarde de ese día, Santana ya se había ubicado en San Ángel con más de 4,000 hombres, pero no entró en acción, solo se puso a observar desde una loma. Tampoco se movieron Pérez ni Álvarez. Aunque por la noche Valencia ya se encontraba circunvalado, hasta ese momento todavía consideraba que la jornada había sido brillante, tal como lo manifestó en su parte militar, y además se puso a otorgar ascensos a jefes y oficiales, lo que después fue muy tomado en su contra. Todavía bajo el torrencial aguacero siguió el combate, con la seguridad de que al día siguiente entraría Santana en acción. Pero Valencia montó en cólera cuando un tal Ramiro le comunicó que el comandante descansaba en San Ángel y le ordenaba que abandonara el campo de batalla y saliera por donde pudiera y dejara ahí toda la artillería. Los últimos enviados de Valencia con Santana le informaron a su vez que efectivamente no lo auxiliaría y que además ordenó que se le fusilara donde se le encontrara. Al enterarse Valencia, enfureció y empezó a gritar esta queja, este dolor. Traidor, nos ha vendido, nos entregan para que nos despedacen y acaben con la patria. Así que reunió a la Junta de Generales y se resolvió en ella continuar peleando hasta el final. El 20 de agosto, al amanecer, Valencia se hallaba totalmente envuelto por el ejército enemigo y cundió la desmoralización entre sus tropas al saber que habían sido abandonadas a su suerte. Ya no había forma de resistir y se produjo la desbandada del ejército. Valencia todavía abrió paso por San Jerónimo para la salida de sus hombres y les ordenó que se reincorporaran con la fuerza de Santana. La derrota de Padierna significó 700 muertos, 843 prisioneros, 24 piezas de artillería, más armas, municiones, animales, etc. El ejército del norte, el más veterano, la élite del ejército, había sido aniquilado. La orden de Santana de que se le ejecutara donde se le encontrara obligó a Valencia a tomar por el rumbo de Coajimalpa. Con la retirada de Santana y la orden de que abandonaran las fortificaciones, se desbarató la línea de defensa y los invasores tuvieron el camino abierto para el puente y el convento de Churubusco.
el mismo que a pesar de la férrea resistencia hubo de rendirse ante el ataque del grueso del ejército norteamericano, y el comandante esa misma noche, el general Scott, ya se hallaba instalado en el edificio del arzobispado de Tacubaya, tal como lo había augurado Valencia. Al día siguiente se acordó un armisticio para dar lugar a las conferencias de paz. Inculpaciones mutuas. El 22 de agosto, desde Toluca, Valencia imprimió un manifiesto a sus conciudadanos, en el cual justificó su actuación en Padierna, responsabilizando a Santana de aquel desastre, como lo explica en su conclusión. Cito: el abandono criminal de no auxiliarme con los 6,000 hombres en el momento más crítico de la batalla y más decisivo para la victoria, mientras el valiente ejército del norte, que tan heroicamente se había manejado el día 19, quedaba la inclemencia del tiempo con su general en jefe al frente del enemigo. Las fuerzas que debían auxiliarlo se retiraron a San Ángel tranquilas, dejándolos abandonados a su suerte, lo cual trajo por resultado el desgraciado suceso del día 20 con todos los horrores que fueron consiguientes. Cierro. Luego de ordenar que se encarcelaran y enjuiciaran a todos los jefes que habían participado en Padierna, el día 24, el general presidente, quien había quedado muy mal parado ante la opinión pública, puesto que había muchos testigos de lo que había sucedido, sacó su propio manifiesto en el diario del gobierno, donde subrayó la insubordinación e impericia de Valencia, que dijo que no le había comunicado nada, que además había elegido una muy mala posición del campo y que incluso él había tratado de auxiliarlo, pero que no pudo. Ese mismo día salió a la luz el parte militar de Salas, que por cierto estaba prisionero en Tlalpan, aduciendo que lo emitía porque era su obligación, ya que no sabía dónde se encontraba Valencia. Señaló que el día 20, cito, merced a la mala posición que ocupábamos, fuimos envueltos. Y remató diciendo: el excelentísimo señor general en jefe, don Gabriel Valencia, desapareció de nosotros al comenzar el combate el día 20. Cierro. Eso era ni más ni menos la denuncia de la deserción. También en esa fecha se publicó el folleto titulado Al pueblo mexicano, relación de las causas que influyeron en los desgraciados sucesos del día 20 de agosto de 1847, en donde se reproduce la correspondencia oficial y particular de Valencia con el mando y con la que se intenta demostrar las graves faltas cometidas por aquel en Padierna y que le hacían, obviamente, merecedor de un juicio sumario. Al mismo tiempo se trataba de eliminar todas las suspicacias que habían salido sobre Santana. Ahí se ponderaban sus maravillosas virtudes y aún se le colocaba en situación de víctima de aquellos que lo juzgaban tan injustamente. Otros artículos señalaron los gravísimos cargos para Valencia: vendido, es decir, traidor, que supuestamente había negociado un pago con los yanquis; insubordinado, por supuesto inepto como militar por su falta de pericia, que había escogido una pésima posición; desertor y finalmente violador de la ordenanza. 5 cargos gravísimos desde el ámbito militar. Al mismo tiempo corrieron rumores de que Valencia andaba organizando una fuerza en Toluca para derrocar a Santana. Lo cierto es que Gabriel estaba totalmente en contra de la firma de un tratado y dispuesto a seguir combatiendo a los invasores hasta el final. Por todo, Valencia representaba un gran peligro. Así que el ministro de Guerra le ordenó se presentara en México para someterse a una corte militar, pero Valencia no lo hizo, pues estaba seguro de que si se presentaba, se le ejecutaría sin más trámite. Así que aquí se le sumaba otro agravante: prófugo de la justicia militar. Ya ocupada la capital por los norteamericanos en octubre,
Valencia comunicó al gobierno de Querétaro su lugar de residencia, Tula de Tamaulipas. Ahí se puso a sus órdenes para servirle en lo que fuera útil para la nación y le pedía al gobierno que se le sometiera así a un juicio justo, con base en las leyes militares. Pero tal juicio, tal corte no se realizó, pues la prioridad del gobierno de Querétaro era justo reunir el Congreso para tomar una decisión muy trascendental, que era la paz o la guerra. Estando ya en su hacienda de Tepojaco, en Cuautitlán, en el Estado de México, a fines de diciembre siguió informando al gobierno sobre su lugar de residencia. Fue ahí donde una partida estadounidense de Texas Rangers lo tomó prisionero, lo condujo a la Ciudad de México y fue presentado al alto mando norteamericano el 2 de enero de 1848. Efectivamente se le dejó libre bajo palabra ese mismo día, pero ello dio lugar a que tal acto fuera considerado como juramentarse, lo cual, de acuerdo con un decreto de noviembre de 1847, implicaba ser dado de baja del ejército, hacerse público por su mal comportamiento, ser enjuiciado y además quedar inhabilitado para el desempeño de empleos públicos. Dada la prioridad del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, el asunto Valencia quedó relegado y la vida ya no le alcanzó para reivindicar su honor por su actuación en Padierna, pues su salud recayó y falleció por un ataque de apoplejía en la capital de la Ciudad de México la madrugada del 24 de marzo de 1848. Poco se sabe de sus honras fúnebres, aunque sí quedó el dato de que fue sepultado en el Panteón de San Francisco. En cuanto a su fisonomía, solo existe un retrato que al parecer realizó Plácido Domingo precisamente para ilustrar el libro de Apuntes para la Guerra. No hay más. Sin embargo, al menos es posible imaginar al personaje con la caracterización que de él hizo Guillermo Prieto, quien por cierto fungiera como su secretario en Padierna, así como por un autor anónimo que escribió en el periódico norteamericano. Cito la remembranza de Prieto respecto al general Valencia. Él era de estatura regular, anchas espaldas y levantado de pecho, ojos garzos, gran bigote y el cuello corto, medio hundido los hombros. El aspecto del señor Valencia era duro y dominante, más porque creía estar así en carácter, y este era el de tipo militar, que porque tal papel le acomodara. Ignorante y arrebatado, sus primeros ímpetus eran incontenibles, pero pasados los arranques de la ira, era humano y generoso, franco y leal, considerado por el soldado, y en el peligro, ambicioso en figurar en primer término y celoso de que nadie le excediera en su arrojo. La caracterización que presenta un anónimo en el periódico norteamericano es la siguiente. Valencia era corpulento, con cuello de toro y ojos azules. Más aún, se le ha descrito como un conspirador, un borracho, un imbécil y un volcán. Pero Valencia poseía un cierto aire de triunfo y su división, la élite del ejército, lo seguía animosamente. Por eso, con estos dos testimonios, pues podemos tener una idea de cómo era la fisonomía y el carácter del general Valencia. Y ya el señor había muerto cuando Santa Anna salió al exilio en abril de 1848 y en febrero del año siguiente envió para su publicación un documento con un largo título: Apelación al buen criterio de los nacionales y extranjeros, etcétera, etcétera, para contestar las acusaciones que hiciera contra él al gran jurado el diputado Ramón Gamboa, justificando su actuación durante la guerra, o sea, que lo había acusado de su actuación en la guerra, y Santa Anna le contestaba. Y se justificaba en particular en cómo había tratado de apoyar a Valencia y cómo había sido desobediente y todo lo que ya hemos recitado. Y ahí reproduce todas sus virtudes, las propias, Santa Anna, y todos los errores y defectos de Valencia.
Y 5 años después, con ya de regreso Santana, como Su Alteza Serenísima, finalmente trató de eliminar todo testimonio, cualquier rastro que le inculpara por el desastre de 46-48 y sobre todo de su enemigo Valencia, cuyo nombre se empeñó definitivamente en borrar. En este afán expidió el decreto del 11 de febrero de 1854 por el que ordenó se recogieran todas las copias del libro Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, editada por Paino en 1848, y que debían ser destinadas al fuego por infamantes. Por fortuna para la posteridad, no desaparecieron del todo y todavía podemos leer. Conclusiones. A Valencia se le puede caracterizar como un soldado de la patria, prototipo del militar de su época. Fidelidades, rupturas, arribismo, complicidades, corrupción, etcétera, etcétera. Conspirador, claro, contra Iturbide, Bustamante, Paredes, Herrera, Santana, pero al mismo tiempo él había cooperado para que ellos ascendieran al poder. No se puede hablar de una posición ideológica de Valencia. Él sirvió a los gobiernos como subalterno, siempre que no se afectaran los fueros y privilegios del ejército. Ahí sí fue inquebrantable. Mostró mayor inclinación por el federalismo y esto quizá por las relaciones que estableció con los caudillos militares en diferentes regiones del país y hubo, digamos, cierta afiliación, cierta simpatía más que filiación. Eso sí, fue un decidido antimonarquista y defensor a todas luces de la integridad del territorio nacional. Aunque ciertamente disgustado con Santana, se alineó para defender a la patria de los invasores y se disciplinó incluso hasta el 18 de agosto de 1847, donde ya finalmente se negó a obedecerlo. Fue hasta el final, aquella madrugada entre el 19 y 20 de agosto, que Valencia cayó en la cuenta de la traición de Santana. Hasta ese momento. Y esa acción de Valencia evidenció, queda claro, ante la opinión pública, los arreglos que Santana había hecho con los norteamericanos. Esa fue la razón de que se le borrara de la historia, pues Valencia Padierna fue la prueba fehaciente de su traición. Los documentos dan cuenta de los argumentos de que se valió Santana para inculparlo en todo el desastre del Valle de México y aún de eliminar algún testimonio sobre su propia actuación en aquella guerra. En la historiografía de esta contienda ha prevalecido la versión de que fue la insubordinación, la ambición de gloria de Valencia, la causa de todos los males que sobrevivieron. Solo existe algún reconocimiento al general José Frontera, que pereció en el combate, y eso para reivindicar al ejército que había quedado muy desacreditado. Para los héroes de Padierna solo quedó una escuela primaria con un pequeño monumento alusivo, una colonia y 2 calles que llevan este nombre. Del general Gabriel Valencia, nada. Con esto termino. Muchas gracias. Gobierno de México.